Estimados estudiantes, bienvenidos. Este video corresponde a la 7ª semana de trabajo online. Quiero agradecerles a aquellos que están viendo, están participando, me hacen comentarios en la plataforma de Classroom. Y para aquellos que todavía no han podido acceder, no han logrado hacer las guías, por favor les pido que vamos avanzando. Y también para aquellos que no tengan dudas de cómo hacer las guías o no entiendan, por favor les pido que me escriban a la plataforma. A veces me cuesta un poco porque son varias personas las que me contestan y muchos mensajes. Si no, al mail también me pueden comunicar. Para ser más específico, esta semana está dedicada para revisar temáticas que tienen relación con toda la unidad. Por tanto, es una síntesis de los contenidos y temas, conceptos que utilizamos durante toda esta unidad y en estas semanas de trabajo online. Esta semana vamos a trabajar ubicando lugares de América en los mapas. Y el objetivo es conocer los distintos elementos que conforman la ubicación del continente americano: pensamiento espacial y coordenada geográfica. Por tanto, son dos elementos que son claves dentro de esta unidad, que uno es el pensamiento espacial, de cómo pensamos el territorio, el espacio, nuestro entorno incluso, o también el tema de la coordenada geográfica en torno como a nuestra ubicación. Ubicación como exacta, como una referencia absoluta, y por lo mismo hemos ocupado también elementos o conceptos como los de latitud, longitud, meridiano, paralelo, y cómo esto nos ayuda también a posicionarnos dentro de un espacio propiamente tal, o un cierto tipo de clima que hay relacionado también con un tipo de paisaje, con una vegetación o con elementos como, por ejemplo, como la hidrografía, si hay ríos o si hay lagos o si estamos en una zona más bien costera, estamos cerca del mar, ese tipo de cosas. Bueno, para comenzar, me gustaría también que revisaran bien el tema de esta PPT, esta diapositiva, porque tiene elementos muy importantes y que no todos se fueron tratados durante toda la unidad. Por tanto, vayan revisando a lo mejor diapositivas o esta también, y lo que puedan encontrar también en el texto escolar. Aquí hago referencia también en torno a la geografía, cómo entendemos la geografía, también como un concepto muy importante que utilizamos en esta unidad, que era el espacio geográfico, en cómo el ser humano interviene y adapta el espacio geográfico a sus necesidades y también a sus intereses. Por ejemplo, aquel ser humano que vive en el campo, vive en un sector más bien rural, y adapta el espacio, corta tal vez maleza, árboles, y va generando lugares donde tener sus animales, el ganado, o también tener lugares donde poder plantar y cosechar alimentos. Por ejemplo, aquella persona que vive en la ciudad, entonces ese espacio fue muy alterado para poder estar ahí. Se edificaron edificios, casas, entonces hay una intervención mayor del espacio en comparativa como con espacios rurales, en donde la intervención del ser humano no es tan drástica o tan fuerte sobre el espacio. Recordad que la mayoría de los espacios en el planeta tienen una intervención humana, especialmente aquellos que están cerca de las ciudades. Hay un elemento que también quería relatar, que a lo mejor no lo tratamos tanto o a lo mejor con no tanto énfasis, es aquel que dice que existen dos formas de representar más bien la realidad. Uno que tiene relación con esto que vimos mucho, el tema de los mapas, de cómo
poder representar o dibujar un espacio grande, una proporción grande de tierra en un dibujito pequeño, como lo que aparece acá. Por tanto, existen diferencias. Por ejemplo, en este dibujo, como un plano, se utilizan puntos cardinales porque es mucho más fácil ubicarnos dentro de un plano. No así, por ejemplo, en un mapa, que son mucho más importantes las coordenadas geográficas porque la proporción de tierra es muy amplia. Y en ese caso, por ejemplo, podríamos decir que el trópico de Capricornio, o sea que América del Sur está cerca del trópico de Capricornio y que está también también cercano al Polo Sur. No así, por ejemplo, América del Norte, que está más cercano al Polo Norte. Ese tipo de referencias, también aquellos que nosotros utilizamos bastante y ustedes hicieron harto ejercicio en torno también como a esto de la latitud, la longitud. Recordad también estas coordenadas geográficas como de posicionamiento, por ejemplo, lo primero, los paralelos, todas aquellas líneas imaginarias que estaban de forma horizontal sobre la Tierra y que eran imaginarias porque no son físicas, sino que la utilizamos nosotros, los seres humanos, para poder graficar o poder ubicarnos dentro del espacio. También así como, por ejemplo, los meridianos, que eran estas líneas que son de modo vertical y que estaban también instaladas en el mundo. Por ejemplo, uno de los más conocidos, el meridiano de Greenwich, que también servía para dividir el planeta Tierra en el hemisferio, no sé si recuerdan, oriental y el hemisferio occidental. Tener también mucho cuidado también con el tema de los puntos cardinales, porque mucho de lo que nosotros hicimos, ustedes especialmente, en su ejercicio, era ver, por ejemplo, el tema de la latitud o la longitud. Definir también el norte, latitud norte, sobre la línea del Ecuador y la latitud sur, que era bajo la línea del Ecuador. También así el tema de la longitud, que tenía más relación con los meridianos. Por tanto, la longitud era este o era oeste. Tener siempre eso en consideración. Yo he visto varios y harto ejercicio y me he fijado que lo han logrado mucho identificar, pero a veces ir también ejercitando ese tipo de elementos ayuda bastante como a mantenerlo. Así que tengan cuidado, revisen también, si tienen alguna duda, consulta, revisen también diapositivas pasadas. No hay problema en ese sentido con esto. Lo que habíamos dicho, el tema de las líneas imaginarias, son líneas que no están propiamente tal, no son físicas del mundo, pero que nosotros los humanos las agregamos. También recordad, por ejemplo, acá tengo los paralelos, el eje polar. Siempre recordad que los polos sirven como lugares de hielo, que son fríos y que sirven para mantener la temperatura de la Tierra, y que siempre cerca de la línea del Ecuador, por un fenómeno físico, donde llegan más los rayos solares, es una zona más cálida. Y eso genera que la geografía y los paisajes de ese lugar son cálidos, pueden ser desérticos, también pueden ser tropicales, pero en ningún motivo van a ser paisajes polares, por ejemplo. Así como podemos ver acá, en esta imagen que les dejé, algo que también quería que pudiéramos revisar, era que las personas desarrollen estilos de vida en estrecha relación con el espacio que habitan. Por tanto, adquieren ciertas características especiales. Ese es el caso de las zonas selváticas, como el Amazonas, donde los pueblos indígenas se alimentan y viven de los recursos naturales del lugar. Que me detengo en este apartado porque mucho de la geografía influye mucho en los estilos de vida de las personas.
Y, por ejemplo, trabajé el tema de las culturas indígenas porque son las culturas que mayor relación tienen con los espacios, con la vegetación, con los animales, con los relieves en los que habitan. No así, por ejemplo, en la ciudad, donde uno igual se desconecta bastante de la tierra o del entorno que nos rodea. Y porque especialmente las ciudades por lo general son casi todas son iguales, tienen como los mismos tipos de infraestructura. No así, por ejemplo, los pueblos indígenas que cada habitación, cada casa es distinta, cómo viven, si son nómadas o si son sedentarios, si se mueven constantemente. Recuerden que si se mueven son nómadas, si se siembran y crían ganado, son sedentarios, se mantienen en un lugar. Entonces, decir de antemano de que mucho de la geografía afecta la cultura y cómo viven las personas. También así, las personas intervienen mucho el espacio en diferente medida. Por lo general, las etnias intervienen en el espacio para poder vivir de un modo más de menor intervención, no así, por ejemplo, las poblaciones amplias, como las que vivimos en la ciudad, donde la intervención es mucho mayor al espacio. ¿Qué se puede decir en relación con el continente americano? Es el segundo continente más grande del mundo. Está dividido, hay dos masas grandes, por lo general la norte, en Norteamérica, la sudamericana, y también está esta pequeña pedazo que no es tan pequeño, en verdad, en el mapa se ve más pequeño, pero es como Centroamérica, donde está Nicaragua, El Salvador, hay varios países, está Bahamas. Reconocer también eso. También podemos decir que es un continente muy diverso, con muchos tipos de cultura, especialmente porque por el tema de quienes llegaron a conquistar y a generar procesos de conquista en este territorio en tiempos pasados. Por ejemplo, existían las colonias españolas, las colonias inglesas, también estaba la colonia portuguesa, entonces son distintos tipos de colonias y por lo tanto nuestras lenguas también, como hablamos, nuestro idioma es distinto. También señalar que somos un continente que se basa económicamente en la extracción de recursos naturales primarios, que exportamos mucho de esos recursos y que tenemos una industria bastante baja, no tenemos procesos de industrialización muy bajos. Y por lo mismo es importante que revisemos y seamos conscientes que nuestros recursos naturales como tales como la papa, la palta, el tomate, nuestro vino, son productos de industrialización muy alta y que nosotros no tenemos procesos de industrialización más enfocados como a las tecnologías, como al hacer televisores o computadores. Entonces tener en cuenta eso. Revisar, por tanto, uno de los temas importantes es el calentamiento global. También así, temas como para reflexionar de qué forma el espacio geográfico se relaciona con la cultura, cómo la explotación de los recursos naturales en algún momento nos va a llevar a ciertos problemas o complejidades. Y va muy de la mano con el tema del calentamiento global. Y bueno, aquí hay actividades que pueden ir revisando en Google, lo ponen en el buscador y en referente a la guía, por favor, cualquier duda, consulta, me escriben a la plataforma. Si hay algún tema, estos temas por lo general los trabajamos todos en las guías y en las diapositivas, por tanto, debería estar la solución, pero si tienen dudas, por favor me dicen y me escriben. Esto es todo, que estén bien, cuídense y los estoy leyendo, chicos.